Buenos días a todos. Buenos días, Carlos Andrés. Buenos días, Pablo. A los ausentes que no pudieron estar con nosotros hoy, que están en nuestro corazón. Muchas gracias a todos por leer, por mirar, por reflexionar, por sus comentarios. Y esperamos que todos vamos conformando una comunidad donde surjan muchas preguntas y algunas respuestas que nos lleven a preguntas mayores. Bien, hoy seguimos con un tema apasionante y ese tema concierne al futuro en presente, a la revolución actual, a la revolución industrial que corresponde a este momento, a la revolución en las comunicaciones, a la robótica, a la inteligencia artificial, al desplazamiento de la mano de obra, a todo aquello que nos espera como humanidad frente a este gran desafío, no solo por el momento actual de crisis, sino por esa renovación permanente que implica una sociedad dinámica y que implica la misma vida que está en un proceso de reinvención continua. Así que yo te doy la palabra, Carlos Andrés, y espero que, como en otras ocasiones, por lo menos podamos gozar. Así es, Jorge, y bueno, también con Pablo, qué bueno estar aquí nuevamente. Hoy vamos a hablar del tema de digamos, de la tan de moda Industria 4.0. No queremos tanto relacionar el término o explicar mucho el término, sino más bien tratar de entender cuáles pueden ser las implicaciones, por lo menos desde el contexto que nosotros hemos venido trabajando. Y hoy será un capítulo un tanto diferente, porque el reto es más abordarlo desde el contexto técnico, desde el contexto de empresa, para que después Jorge, con sus maravillosas correlaciones, lo podamos entender también como el comportamiento y la evolución del ser humano. Entonces, vamos a hablar un poquito de contexto. Esta famosa revolución industrial 4.0, pues no la podemos dejar de lado de entender cuáles son las otras tres. Entonces, hablemos de una primera revolución industrial, siglo XVIII, vapor. Y digamos que así como Pablo ha dicho en otras sesiones, el vapor es la tecnología que es la herramienta, pero finalmente esa herramienta tiene que ser utilizada, tiene que ser empleada. ¿Y en qué se empleó el vapor? El vapor se empleó para mecanizar. Digamos que en ese momento la productividad se incrementó sustancialmente porque muchas de las operaciones manuales que adicionalmente eran artesanales fueron reemplazadas por mecanismos de vapor que pensemos que tuvo unas repercusiones muy importantes en telares, en botes, bueno, en otras cosas, pero miren que fue una revolución tanto desde la mecanización, pero los seres humanos pudieron empezar a desplazarse mucho más rápido gracias a los barcos a vapor, pero también los trenes. Entonces fue una revolución tanto del movimiento físico de bienes, de servicios, de personas, pero también desde el movimiento mecánico, las cosas más rápido. Después viene el siglo XIX, segunda revolución industrial, la electricidad. La electricidad le aportó una nueva, digamos, un nuevo escalón de productividad, relacionado también con que confluyó con el desarrollo del automóvil y de la fabricación en masa, Henry Ford. Entonces, claro, empezaron a fabricar en masa. Volvemos a lo mismo, un incremento de productividad, máquinas mucho más eficientes, pero adicionalmente también un mejoramiento sustancial en el tema del transporte. Ya no solamente nos quedamos con las máquinas a vapor, ya tenemos vehículos de combustión, aviones, etc. Entonces, miren, otra vez, una revolución del hacer, de los medios de producción, combinado con una revolución de comunicación, o sea, la comunicación de bienes y servicios mucho más rápida. Tercera revolución, entra ya a jugar acá el mundo de los computadores, el mundo de los programadores lógicos, programables en las cadenas de ensamblaje, donde ya se desplaza de cierta manera ciertas decisiones que antes tomaban las personas lógicas, que son programables a través de algoritmos, donde dice, bueno, si encuentro esto, entonces haga esto. Y empiezo a hacer algunos reemplazos y también aparecen los robots. Realmente los robots o la concepción de robot
lo hemos relacionado mucho con la cuarta revolución industrial, pero no es así. Robots en líneas de ensamblaje existen hace mucho tiempo, reemplazando movimientos mecánicos. Entonces aparecen robots que ponen un escalón adicional en los temas de producción, y ya empiezan a aparecer también, digamos, esos programadores lógicos, y en combinación con ellos empezamos a ver que también algo que se empieza a mover mucho más rápido es la información, ¿cierto? Todavía no hemos llegado al Internet, pero la información empieza a moverse mucho más rápido, empezamos a tener los computadores que hacen ciertos análisis, permiten que procesos que antes tomaban mucho tiempo, pensemos solamente en la contabilidad. Antes la contabilidad antes la gente se escribía, se sentaba a hacer pues el debe, el crédito, todo, y así se maneja la contabilidad. No, ya de un momento a otro, pues venga que esto ya está en una hoja de cálculo, ya está en un computador. Eso genera muchas eficiencias. Y ojo con esto, eficiencias que son muchísimo mayores, o productividades que son muchísimo mayores a lo que se lograba en la parte mecánica. ¿Qué quiero decir con eso? Digamos que si la máquina de vapor multiplicó por 8 ciertas actividades a través de máquinas, una revolución que se da en reemplazar, digamos, capacidad mental de llevar una contabilidad, de sumar, restar números, no se multiplica por 8, se puede multiplicar por cientos de veces, ¿cierto? Entonces aquí entramos a esa revolución. Y ya vamos en este contexto, y para darle ya paso a Pablo, es la cuarta revolución industrial. ¿Qué tiene la cuarta revolución industrial, o qué marca la diferencia de la tercera y la cuarta revolución industrial? El Internet. El Internet empieza a jugar un papel muy importante. ¿Por qué? Porque el Internet logra ya conexiones, y logra que haya conexiones entre esos robots, esas plantas, conexión de información. Esa conexión de información empieza finalmente a generar una cantidad masiva de datos, construyendo las bases de datos en muchos sistemas, pero esas bases de datos también se comunican y empiezan a dar cabida a un análisis de datos, un análisis predictivo mucho mejor. Permiten entender de mejor manera cómo funcionan los mecanismos de producción. Entonces, claro, aparecen unas tecnologías habilitadoras, así como lo fue el vapor. Ahora las tecnologías habilitadoras son la inteligencia artificial, el análisis de datos a través de redes neuronales, o digamos que todo lo que se ha conversado, el Internet de las cosas, las conexiones entre diferentes redes empiezan a aparecer. Entonces, ahora estamos aumentando aún más esa productividad mental. Estamos siendo capaces de hacer una cantidad de decisiones mucho más inteligentes, mucho más rápidas, que finalmente redundan en el beneficio de muchas cosas, y también en unos grandes retos, que es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces es muy interesante, porque miren que siempre hemos tenido incrementos de productividad, es generalmente lo que se busca, pero los incrementos de productividad no pueden aislarse del ser humano. ¿Y cuál es la repercusión que tienen esos incrementos de productividad en el ser humano? Y también como ser humano, cómo nos vamos transformando, porque yo creo que, y me gustaría mucho ahora más adelante que Jorge, digamos, nos pudiera explicar que realmente los procesos evolutivos son adaptativos. O sea, yo me voy adaptando y me voy complementando con el medio, pero no son necesariamente relaciones de reemplazo. Entonces muchas veces pensamos que esta revolución vino a reemplazar al ser humano. No, yo creo que tal vez vino a aumentarlo, vino a generar un proceso adaptativo diferente. Entonces ese es un poco el contexto. Estamos ante un cambio sustancial. Yo creo que eso es innegable para la mayoría. Todos los que estamos viviendo hoy lo hemos vivido. El hecho de estar haciendo esta conversación, de hecho, es una gran demostración. Pablo está en Estados Unidos, yo estoy, Jorge está en Colombia, pero estamos distanciados el uno del otro, y aquí estamos conversando. Entonces, creo que ese contexto nos puede dar la cabida a Pablo, que es un experto ya en las tecnologías habilitadoras, y ir desarrollando pues esta interesante conversación.
Muy bueno el contexto, Carlos Andrés. Mientras te oía hablar, creo que pensaba, bueno, ¿cuál es la conexión que realmente conecta toda esa historia de las revoluciones, cierto? Y realmente hay una que para mí es muy clave y muy sencilla, y es que lo único que nunca cambia es el cambio. O sea, todo está cambiando, todo está evolucionando, unas cosas disrupten a otras, se crean nuevas industrias, se mueren otras, se recrean otras. O sea, el cambio siempre ha estado ahí. Y a mí me parece muy curioso, por poner la palabra, realmente mucho el enfoque que le estamos dando hoy en día pues a la cuarta revolución, inclusive a la inteligencia artificial, está muy enfocada como en la amenaza de la inteligencia artificial que nos va a reemplazar a todos y vamos a ser unos gatos en la casa de ellos. Y realmente ese argumento está muy fijado en un estado actual del mundo y está ignorando el hecho de que este cambio lleva pasando en diferentes sentidos y en diferentes formas desde siempre. Por ejemplo, el argumento de, no, es que todos los trabajos se van a ir porque la automatización nos va a reemplazar a todos. Pues eso lleva pasando todo el tiempo. Todo el tiempo nos han reemplazado y todo el tiempo nos hemos inventado nuevos trabajos que necesitan otras capacidades y otros retos. A mí me gusta mucho el ejemplo de los operadores de teléfono. O sea, cuando se inventaron el teléfono, se inventaron el trabajo de los operadores que conectaban los cables y nos conectaban a todos, y después llegó una tecnología nueva que reemplazó ese trabajo. Es un buen ejemplo de cómo hay ciertas cosas que generan nuevos trabajos y hay ciertas otras que se los llevan. El reto no es, el reto es empezar a pensar que muchos de esos, o sea, nosotros no tenemos ciertos trabajos físicos fijos y se van reemplazando. Si eso fuera así, estaríamos todos en la mala. El mundo es un mundo dinámico en donde todo va cambiando y realmente no es un puestos de trabajo fijos que se van reemplazando. Todos nos estamos reinventando y se van generando nuevos trabajos. Leyendo un poquito para esta charla, estaba mirando, bueno, cuántos empleos, por ejemplo, de gente que trabaja en tecnología hay en Estados Unidos. Al 2019 habían 12 millones de personas solo en Estados Unidos trabajando en tecnología. Esos son trabajos que hace 40 años no existían. Son trabajos nuevos, con retos diferentes, con un enfoque muy distinto. Luego, si uno mira al otro lado de la moneda, también se están creando nuevas oportunidades, nuevos trabajos, nuevas maneras de ver el mundo. Y con esos retos vienen como una manera conecta mucho con todo lo que estamos hablando, ¿cierto? ¿Y cuál es la definición de esos nuevos trabajos? O sea, ¿cuál va a ser la clave de todo eso? Y realmente yo creo que nos va a poner a pensar mucho realmente cuál es el valor humano. Porque así como tú lo dices, ciertas cosas que son más mecánicas, que de pronto yo hacía con las manos, se van reemplazando. La inteligencia artificial todavía reemplaza inclusive cosas que de pronto yo hacía con mi mente, pero mucho de eso tiene un factor muy repetitivo. Y hay cosas que son más claves de la pregunta que yo creo que nos vamos a empezar a hacer y lo que va a definir los trabajos de cómo logramos aplicar la tecnología para que trabajemos juntos todavía mejor. ¿Cuál es realmente la real inteligencia humana? La empatía, el sentido común, la intuición, muchas cosas que realmente creo van a empezar a ser claves en todo eso. ¿Cómo empezamos a reinventarnos para utilizar esas tecnologías de la mejor manera? Y ahora que hablabas de las tecnologías siendo unas herramientas, que realmente es lo que yo siempre creo y digo, realmente si uno piensa que la tecnología es una herramienta, la pregunta clave es cuáles son los principios, los valores y las actitudes de las personas que crean las herramientas y las personas que las usan, porque eso es lo que realmente define el uso que se le da. Cuando la gente dice, no, es que la inteligencia artificial nos va a destruir a todos, no, pues yo puedo coger un metal y fundirlo y hacer un arma y balas y salir a echarle bala a todo el mundo y utilizarlo de esa manera, o puedo coger exactamente el mismo metal y fundirlo y hacer un techo para alguien que lo necesita. Luego el metal no es ni bueno ni malo realmente. El uso que le doy, los principios, los valores como yo lo quiero utilizar es lo que va a definir eso. Luego la manera como yo veo todas las tecnologías que vienen es muy por esa misma línea.
puede que estén trayendo todavía más inteligencia, pero la clave va a ser qué valores, principios, qué actitud de servicio tenemos cuando los creamos y todavía más importante cuando los utilizamos porque le podemos dar el uso para hacia donde sea. Bueno, esto es un desafío mayor y yo me permito cuestionar algunas cosas. Por ejemplo, inteligencia. ¿Qué es inteligencia? Y además, ¿qué es inteligencia artificial? Y pudiéramos decir, ¿es posible hablar de una inteligencia artificial? ¿De dónde viene esa inteligencia? Es que la evolución es inteligente. Y en esa inteligencia nosotros vamos generando un ascenso que un día fue el cerebro reptil. Yo lo comparo con la primera revolución industrial, ¿no? Así, nos movían cosas mecánicas, es decir, a duras penas sobrevivíamos, teníamos que generar un gran consumo de energía para lograr los mismos resultados, para sobrevivir, aprendimos a sobrevivir. Pero un día surge algo que transforma la materia en energía y aprendemos a utilizar la energía. Y en ese sentido ascendemos en esa cascada de inteligencia que hace parte de la evolución. Ascendemos desde el cerebro reptil hacia el cerebro mamífero. Y en el cerebro mamífero ponemos las emociones en movimiento, es decir, la fuente grande de nuestra energía es la motivación, lo que nos mueve internamente, ese es el sistema límbico, son nuestras emociones. Pero otro día empezamos a acceder a un universo, si se quiere, más mental y transformamos la materia y la energía en información. Mire, todo lo que ha ocurrido durante miles de millones de años en la vida, llamemos a eso como la filogénesis, llamémoslo nuestro sustrato, se va repitiendo aceleradamente ahora en pequeñito, ¿no? En esta fase de la historia, hasta que nosotros de pronto llegamos a esas correlaciones, a esos big data, a esas densidades enormes de información que tienen que ver propiamente con nuestra conciencia, ya no solo con la información. Nosotros hemos visto en este recorrido como un ascenso de la materia, de lo mecánico, a la energía. Lo conocemos fácilmente, por ejemplo, en los paradigmas médicos. Antes eran paradigmas mecánicos. El corazón se concebía como una bomba hidráulica prácticamente, ¿sí? Todo el sistema musculoesquelético se analizaba desde un punto de vista mecánico. Digamos que éramos como una especie de mecanismo, así nunca mejor dicho, que respondía a la parte mecánica o mecanicista de la física, y de hecho en nuestra medicina pasamos por el mecanicismo. El hombre es como un gran reloj, un mecanismo totalmente predecible, pero desde el mecanicismo nosotros fuimos trascendiendo hacia el encuentro de un hombre lleno de energía, de un ser humano que está cualificado por la energía, que emite energía, que se nutre de energía, que intercambia energía con su medio ambiente, y así fuimos ascendiendo. Por ejemplo, anestesia, yo digo, un paradigma mecánico, es que yo puedo producir anestesia dándote un garrotazo, claro, va a durar la anestesia, pero eso es muy costoso, ¿no? Eso va a producir efectos secundarios. Del paradigma mecánico fuimos trascendiendo un poquito al modelo de la química, entonces yo ya lo produzco no con un garrotazo, sino con moléculas químicas. Y dentro de las moléculas químicas, pues simplemente yo te puedo emborrachar para anestesiarte, ¿no? Pero va a ser muy costoso porque te va a dar un guayabo de lavadora, te tengo que intoxicar, tengo que dañar tu hígado o tengo que utilizar un gas como el cloroformo. Pero ya luego vamos avanzando, vamos haciéndolo más sutil hasta que llega un momento en que yo te puedo hacer una hipnosis o te puedo hacer un trabajo de sugestión o te puedo poner una agujita y generar un estímulo eléctrico y producir con esos estímulos que son frecuencias e informaciones los mismos efectos que está produciendo con la química o con el garrotazo, pero sin los efectos secundarios, es decir, que voy ganando en eficiencia. Pero llega el momento en que a lo mejor yo lo pueda controlar con mi propia mente, y en ese sentido estoy accediendo al paradigma de la conciencia. Yo lo que veo es un paralelismo enorme entre esa corriente de inteligencia profunda que va conectando un mecánico, un mundo físico, a un mundo energético,
a un mundo cibernético, a un mundo de información y todos ellos a un mundo de conciencia. Pero lo bonito es que lo mecánico no desaparece, se utiliza de otra manera. Es decir, que yo ya no tengo que ser el brazo mecánico, por ejemplo, como en una embotelladora que va a emplear gran cantidad de fuerza y de energía para poder tapar las botellas, sino que con un pequeño mecanismo que utiliza ya no una gran energía, sino unos cuantos milivoltios, puedo dirigir y coordinar todo el proceso. Y además ese mecanismo de dirección está regido por programas, por algoritmos. Yo lo vería de esta manera: existen modelos y existen moldes, pero todo eso está conectado, absolutamente interconectado. En la medida en que nosotros no somos el molde, ni reemplazamos el molde, ni la fuerza mecánica externa, en la medida en que nosotros vamos ascendiendo y vamos creando los modelos, en ese sentido, a una inteligencia que es mecánica, que es química, que es energética, informática, nosotros estamos superponiendo una inteligencia superior que es creativa, que es la inteligencia modeladora que permite el diseño de moldes, y en ese sentido lo que vamos a tener no es una pérdida del trabajo, todo lo contrario. Vamos a tener muchísimo trabajo y los médicos nos vamos a tener que dedicar a generar esos nuevos modelos que nos permitan el avance a un paradigma, que es el paradigma actual de la red de redes, el paradigma de la conciencia no local. Eso es lo que está ocurriendo a través de las redes y a través de Internet. Nosotros estamos masificando y democratizando de tal manera la información, compartiéndola de tal modo que lo que estamos facilitando es que esa creatividad de la que ya hablamos, esa inteligencia creativa, esté al mando de toda esa cascada de inteligencia profunda que no es artificial. Yo digo que eso es una copia burda de lo que está ocurriendo permanentemente en la naturaleza. Y en ese sentido, la nanotecnología, incluida en cada una de nuestras células, en los microtúbulos, en la colágena, en la hidroxiapatita, en los nervios, todos esos son microtúbulos y nada más. Y cuando nosotros nos pensamos, por ejemplo, el procesamiento de información, trillones de bytes, trillones de datos por segundo están siendo procesadas por cada una de las células, y multiplique eso por los trillones de las células, entonces ya estamos en un modelo de computación cuántica que está favoreciendo el que nosotros podamos procesar holística, holográficamente, todos los datos de esa conciencia evolutiva que viene en nosotros. Entonces no perdimos nuestro esqueleto, no perdimos nuestros músculos, nuestro movimiento, no perdimos lo mecánico, no perdimos lo energético, ahí está, no perdimos la información acumulada por toda la corriente evolutiva, y hemos accedido a un nivel superior que puede coordinar mucho más eficientemente todos estos estratos de conciencia que están en nosotros. Bueno, Jorge, tuvimos, y para los que están viendo el video, tuvimos ahí una interrupción de la imagen, pero la analogía y esas correlaciones estaban tan interesantes que yo dije, no, esto hay que dejarlo fluir, porque como lo hemos dicho muchas veces, esto no lo preparamos y seguramente no saldrá igual de bueno 2 veces. Entonces, la analogía es extraordinaria, porque finalmente, como lo vemos, estas revoluciones que hemos tenido a nivel industrial parecerían ser un fractal de la propia evolución humana, ¿cierto? Donde la evolución se ha venido dando de un cerebro, digamos, reptil, mecánico, instintivo, que simplemente busca la subsistencia, a algo donde ya empezamos a comunicarnos, el cerebro mamífero, donde ya hay emociones, donde ya aparecen emociones, donde ya hay tiempo para escribir, para hacer poesía, para hacer música, para, bueno, muchas cosas. Y ya después viene el cerebro humano y esa búsqueda de la trascendencia. Tal vez lo que nos tendríamos que preguntar ahora es, dentro de esta cuarta revolución industrial, ¿cómo o cuáles van a ser esos espacios que habiliten esa trascendencia? Y a mí me parece muy interesante la conceptualización que nos dio
Jorge, desde la evolución, para que empecemos a preguntarnos, ¿hay algo que digamos en la naturaleza humana, por más de que nos lo hayan dicho, que el tiempo es relativo, pues realmente el tiempo lo vemos como un valor absoluto, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, si algo viene ocurriendo es que hay liberaciones de tiempo en lo mecánico, y desafortunadamente esas liberaciones de tiempo en lo mecánico uno tendría que pensar en qué se han ocupado. Entonces, y aquí hablemos un poquito de las críticas, como decía Pablo, pues el mundo ha cambiado. Pues yo estoy seguro, no tengo datos a la mano, pero pues desafortunadamente muchos de los problemas de obesidad comenzaron a ocurrir precisamente porque la gente ya el trabajo físico lo fue reemplazando otro tipo de cosas, adicionalmente más abundancia de alimentos y de variedad de alimentos porque las cadenas de suministro eran más rápidas. Ya yo puedo tener, en Europa puedo tener frutas tropicales casi que todo el año porque simplemente las puedo exportar de otros países. Puedo tener acceso a comida que antes no tenía en mayor abundancia. Entonces miremos, o sea, lo que fue una revolución que pudo haber sido muy aprovechada terminó en problemas de obesidad y seguramente otro tipo de problemas. Ahora estamos enfrentando, y tal vez lo hemos tocado en otros momentos, y este es yo creo que un muy buen momento para volverlo a retomar, y es desafortunadamente la liberación de tiempo que estamos teniendo hoy se ha empezado a utilizar en lo que se ha llamado distracción digital. Y la distracción digital es, claro, en la medida que se una serie de plataformas, y no solamente plataformas, porque desde el correo electrónico mal empleado es una máxima de distracción digital. Realmente es como nosotros somos conscientes de la utilización adecuada del tiempo. Y así como frente a estos temas de obesidad o de sedentarismo, pues surgió el negocio de los gimnasios, que le dijo a la gente, vea, es que como usted ya no está trabajando en una línea de producción sudando todo el día, entonces venga, sude aquí un ratico para que por lo menos mantenga, porque como bien lo dijo Jorge, por más que evolucionemos, el reptil sigue ahí, por más que evolucionemos, el cuerpo físico sigue necesitando ejercicio, sigue necesitando movimiento. Entonces llegó todo el tema de los gimnasios. Ahora vemos que hay una corriente importante en los temas frente a la distracción digital, y es desconéctese, haga dietas digitales, haga yoga, aprenda a meditar, porque usted necesita que su mente se desconecte. Y lo vemos como una tendencia, y ustedes lo pueden analizar, o sea, la industria que existe hoy alrededor o el mercado que existe hoy alrededor de técnicas para que la gente realmente logre independizarse son enormes. Pero como lo hemos hablado muchas veces, y como bien lo dijo Sócrates 500 años antes de Cristo, el tema de todo esto es que la verdad la tenemos nosotros. Nosotros tenemos que viajar a nuestro interior y tenemos que reflexionar sobre cómo vamos a trascender en un mundo que ya nos está permitiendo, que nos está expandiendo en no solo la dimensión mecánica, sino que ahora está expandiendo también la dimensión intelectual. Pero ojo, la intuición, el ser, son cosas que todavía no se están expandiendo. Todavía hay gente en el mundo muriendo de hambre, todavía hay inequidad, todavía hay desigualdad. Entonces, realmente hay un gran potencial de que ese mismo desarrollo humano, de buscar la trascendencia, de la evolución cerebral, también termine siendo la próxima o la quinta revolución industrial. Ojalá la quinta revolución industrial sea una revolución donde lo que realmente esté ocurriendo sea la trascendencia humana. Entonces, me pareció súper interesante, Jorge, la analogía. Nunca la había visto así realmente, obviamente, pues de eso se trata, de construir aquí en conjunto, y creo que nos da muy buenas pistas. No sé, Pablo, ¿cómo lo ves? Mira, dos puntos que me parecen temas interesantes de discusión. El primero es ese tema que tocas de como las cosas negativas que a veces llegan con las revoluciones, ¿cierto? El tema de la obesidad, de la comida, del ejercicio. Mira, para mí eso más que un problema es un reto, y es un reto que a mí me parece muy interesante
porque son cosas de las que probablemente antes no éramos como ser humano tan conscientes de la importancia que tenían, y esta revolución nos hace casi que tener una necesidad y una conciencia un poquito más alta para poder entender los beneficios y la importancia de todo eso. Luego, con todos los retos que vienen, para mí es un positivo, porque es un reto de conciencia. La conciencia tiene que llegar más arriba para realmente poder entender todo eso, y eso me parece que es una cosa muy bonita. El segundo punto que de pronto iba aquí a revolver el avispero es el tema de las distracciones y las distracciones digitales, porque es que para mí las distracciones como tal no son ni buenas ni malas. Vuelve a lo mismo. Realmente, cuando yo uso las distracciones digitales como un escape, como no quiero estar acá, casi que para no tener conciencia, no me voy a bajarme de la conciencia y me voy a conectar aquí al televisor, pues claramente tiene una actitud negativa, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces no hemos oído de el genio que trabaja en un laboratorio que la mejor idea le llegó mientras que se estaba viendo una película o mientras estaba en la ducha? Luego en el fondo también esa misma distracción, exactamente la misma, puede tener una ventaja muy positiva. Tú lo decías el otro día, Carlos Andrés, cuando estabas hablando del problema que no tiene solución y no me voy para cine. Luego, de nuevo, el cine, la televisión, las distracciones no son ni buenas ni malas. La pregunta es por qué lo estamos haciendo. Si yo lo estoy buscando como un escape o como para no estar consciente, pues realmente creo que sí tiene pues como un contexto negativo. Pero realmente si lo veo más como un balance, como un cambio de rutina para pensar en otras cosas, que de pronto termina siendo inclusive los momentos más intuitivos, que a mí me pasa mucho, realmente creo que son buenos. Luego todo vuelve a lo mismo, vuelve a que todos este tipo de cosas que son externas no son la clave, ni son buenas ni malas. El reto está en nosotros, qué conciencia le estamos dando, para qué lo estamos utilizando, cuáles son nuestros valores y nuestros principios. Inclusive si yo me pongo a pensar para atrás, todos estos trabajos, digamos, de cierto modo repetitivos que están siendo reemplazados, también podían ser antes utilizados como un escape. No, yo no quiero pensar en eso, me quito esto y me voy a hacer mi trabajo repetitivo y ahí lo estoy haciendo. También tenían de pronto un componente negativo si yo lo uso de esa manera. O también tenían un componente positivo, de pronto yo lo uso de una manera meditativa, de conexión, de idear, de ideas. Luego, la definición está, como diría Jorge, en el observador. Es precisamente el observador, pero vamos a tratar de observar todo este proceso. También desde el punto de vista biológico, uno encuentra algo que tal vez el lenguaje técnico no entendamos muy bien, vamos a tratar de entenderlo, es la filogénesis, o sea, toda la gran corriente de información que viene de las especies se reproduce en la ontogénesis. La ontogénesis es el ser, es el individuo. O sea que yo estoy reproduciendo todo en la vida embrionaria, estoy reproduciendo todo lo que son los patrones, inclusive los patrones de forma de las especies que me precedieron. Por eso en distintas fases del desarrollo nos vamos pareciendo a distintos animalitos humana. Es decir, que todo eso está contenido dentro de nosotros. Eso es bien importante porque, como nos decía Carlos Andrés, nosotros no hemos perdido el reptil. Lo que pasa es que ya lo utilizamos de otro modo, ¿sí? De una manera más eficiente. Esa conciencia se ha hecho automática. Yo no tengo que pensar en mover mi corazón, ni mi intestino, ni el peristaltismo, en nada de eso, porque esto sería una locura. Afortunadamente bajó o pasó bajo el umbral de la conciencia y pude acceder a una conciencia instintiva, y eso es una maravilla, pero el hecho de que haya accedido a un nivel superior de la conciencia no implica que haya perdido lo anterior, sino todo lo contrario, que lo manejo de una manera más ordenada y más eficiente. Y así sucesivamente vamos superponiendo todas esas capas de inteligencia que cada vez se va haciendo superior, no en un sentido jerárquico, sino en un sentido holárquico, es decir, que cada vez va siendo más incluyente y llegamos a ese mundo de inclusividad en que manejamos la totalidad
ya no desde la inteligencia primitiva, sino desde esa forma de inteligencia operativa y conectiva que nosotros podemos llamar la conciencia. Así que cuando lo vemos así, nos encontramos también la tabla periódica. ¿Qué hay en la tabla periódica? ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué hay en el universo? Más de lo mismo. Es decir, que el sustrato es exactamente igual. Cómo ese sustrato se va ordenando, se va conectando, se va reconectando, cómo va cambiando el número, la cantidad y la geometría para que de un átomo como el hidrógeno nosotros tengamos fractales y patrones de organización diferentes que constituyen toda la tabla periódica hasta los átomos más pesados, hasta encontrar la radiactividad. Y cómo ese ser humano, desde el mecanicismo del reptil y del mamífero, va encontrando su corazón y va convirtiéndose en un ser humano radiactivo, un ser humano que se recrea y que se sueña a sí mismo permanentemente. Así que yo lo veo en esa dimensión y hago una analogía. A mí me gustan mucho las analogías y hago la analogía del toreo, no porque yo crea que el toreo sea una cosa que valga la pena, ¿no? Sino por el símbolo que hay detrás de ello, ¿sí? Tú tienes a un ser humano que se viste de luces, ¿no? Que se viste de blanco, por ejemplo, que coge la capa y que empieza a torear ese instinto animal. Ese es un símbolo. El toro, él no coge el toro por los cachos, por los cuernos, como decimos, ¿no? Él no pelea con el toro, él simplemente con el arte domestica la bestia, es decir, que toda esa forma primitiva se convierte en una forma ordenada que asciende al arte, asciende a la belleza. Ese es el simbolismo. Así que lo que nosotros hacemos en la evolución es convertir a la bestia en algo bello, ¿sí? En convertir los impulsos primitivos en algo ordenado que va ascendiendo, que se va canalizando, que se va encauzando en un sentido que nos trasciende. Y eso es un orden emergente. Qué interesante porque digamos que cuando vemos el tema de la evolución, cuando relacionamos y entendemos que realmente el ser humano también en su programa, por decirlo de alguna manera, o en su esencia, es un aprendiz permanente, como también lo hemos hablado muchas veces, y que tal vez el llamado en este momento es cómo aprendemos, así como hemos trascendido y hemos logrado pasar muchas revoluciones, cómo aprendemos a actuar en esta revolución. Seguramente el artesano al que le llegó la máquina de vapor se preguntaba lo mismo que muchos de nosotros nos estamos preguntando. ¿Y qué voy a hacer yo si ya esa máquina de vapor es capaz de hacer lo mismo de mejor calidad porque lo hace repetitivamente? Y ese artesano se dio cuenta que realmente su valor estaba en el diseño. Y dijo, no, es que yo ya no tengo que ser necesariamente el que construyo, el que hago, sino el que diseño lo que la máquina va a hacer. Y el mejor diseñador y los mejores diseñadores comenzaron a encontrar unos espacios donde incluso llegaron a hacer mucho o a trascender muchísimo más de lo que lo hacían desde su artesanía en el hacer. Entonces ahora también lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, oiga, ¿cómo en este escenario, cómo en este mundo que está habilitando espacios, sobre todo de información, tantos espacios donde hoy podemos acceder a las personas que lideran ciertos temas, que han desarrollado ciertos temas, cómo somos capaces de conectarnos con eso para aprender? Y acá el tema del que hablamos muchas veces de ser aprendices permanentes tal vez es esa gran habilidad que necesitamos en la cuarta revolución industrial. Yo he escuchado muchas veces que dicen muchos de los trabajos que hoy tenemos, que hoy existen, como bien lo dijo Pablo ahorita, incluso los trabajos que desarrollan las personas que hoy están entrando a la universidad, es posible que en 30 años no existan. Entonces realmente la virtud en el futuro no va a ser
qué profesión tuviste, qué notas sacaste en la universidad, sino cuál es tu capacidad de adaptar tu conocimiento a nuevos aprendizajes, porque una persona que hoy está manejando una máquina, mañana va a tener que tener la capacidad de manejar un dron, y después seguramente el dron ya se va a manejar de manera automática, entonces tendrá que pensar cuál va a ser esa nueva habilidad, y vamos a estar en un mundo donde realmente digamos, el desarrollo humano va a pasar por la capacidad de reinventarnos, como bien lo decía Pablo, por la capacidad de reaprender independientemente de en la que estemos. Entonces es un gran reto, un reto que da susto. Uno no puede, y Jorge en algunas de las conversaciones que ha presentado en Sintergética para Todos, habla mucho del miedo, pero a mí me ha gustado mucho porque él ve el miedo no desde lo negativo, sino también como un habilitador de comportamientos positivos y de cambios. Y aquí seguramente esa es la dirección, o ese es el enfoque que le tenemos que dar a estos miedos que estamos teniendo hoy, que creo que los tenemos todos. O sea, si yo soy un médico, un abogado, un ingeniero, yo debería estarme cuestionando cuál va a ser el impacto de la inteligencia artificial, pero ese impacto puede ser para expandirme, pero el riesgo es que yo no sea capaz de adaptarme y que realmente sí me reemplace, que es donde todos tenemos el miedo. Entonces, súper interesante la conversación, y me gustaría pues mucho, Pablo, Jorge, invitarlos a cerrar esta interesante conversación. Gracias, Carlos Andrés. Tienes toda la razón. Creo que tocaste para mí lo que es la clave, y es uno estarse reinventando y reaprendiendo y evolucionando. Que muchas veces en la parte biológica no es fácil decir uno nació y su cuerpo evolucionó, pero tenemos la gran ventaja de que realmente en el mundo en el que vivimos sí podemos hacerlo de manera mental, de manera como hablamos. Creo que lo único que agregaría a lo que dijiste, que para mí es clave, para mí una de las partes más claves de reaprender es el desaprender, el soltar, el no quedarse agarrado a lo que uno ya conoce, sino en algún momento decir, no, eso lo dejo ir porque voy a explorar por otro lado. Que muchas veces es lo que nos hace agarrarnos a esto, no, es que este es lo que yo sé hacer, entonces esto yo no lo suelto. Y muchas veces lo que nos toca es, no, pues sí, esto es lo que yo sabía hacer, ya llegó algo que lo hace mejor, lo suelto y de pronto me abro a voltearme hacia el otro lado, hacia el lado del futuro y de nuevo, que viene con los miedos que tú tocabas, pero en algunas partes nos toca ver el vacío y saltar con confianza de que vamos a aprender algo nuevo y que vamos a descubrir algo que en un futuro vamos a decir, menos mal llegó lo que me quitó esto, que yo estaba ya agarrado a esto, y si no, no hubiera descubierto esto que descubrí al otro lado. ¿Cuántas veces no nos pasa que cuando miramos para atrás decimos, no, menos mal pasó esto que pasó allá, que en ese momento fue un problema grandísimo y me desveló varias noches, y hoy en día digo, uy, no lo cambiaría por nada? El reto yo creo que es, mientras aprendemos y continuamos aprendiendo y nos reinventamos, aprender también a soltar, a dejar, a no quedarnos en la cabeza metidos que tenemos que hacer latir el corazón, porque eso ya el corazón está latiendo solo, entonces no me toca enfocarme en eso, dejar de enfocarse en eso y enfocarnos en otras cosas. Ese es el reto, y hacerlo desde mi punto de vista con los principios, los valores y la actitud de servicio y el amor que tanto hablamos, irradiando todas las actitudes, porque yo creo que con esa combinación lograremos llegar a un futuro todavía mejor para todos. Bueno, el reto, para mí el reto mayor, el que tú mencionas, lanzarse al vacío, implica un infinito placer, un infinito miedo por un lado, porque da miedo, pero detrás de ese temor, una vez que se trascienden los límites del temor, uno se encuentra con uno mismo en el vacío, y eso produce un enorme placer. Pero miremoslo como el placer que lleva al gozo, al contento, a estar dentro de uno y a la felicidad, es el gran motor de la evolución. Yo creo que desde los niveles más primitivos hasta el nivel humano, nosotros somos buscadores de la felicidad, pero tenemos una confusión. Hemos confundido felicidad y placer, ¿sí?
Hay un placer constructivo y hay placeres destructivos. Los placeres destructivos producen dependencia, pero el placer fue una estrategia de la evolución, porque si no fuera placentero comer, pues no estaríamos aquí, ¿no? Comer puede producir un infinito placer, pero yo me puedo quedar en el placer de comer, por ejemplo, y perderme el placer de crear, el placer de pintar, el placer de bailar, de escuchar música, también el placer de hacer deporte ordenadamente. Pues yo pudiera convertirme en un esclavo del deporte y ya no disfrutar el deporte, sino hacerlo una obsesión y una compulsión y perderme el placer de escuchar música o perderme el placer de leerme un buen libro. Entonces nosotros siempre tendemos hacia el placer y el placer que inicialmente nos permite la supervivencia nos puede llevar al sedentarismo y a la obesidad y a la muerte. Así que vamos conquistando sucesivas etapas más incluyentes y más liberadoras del placer para poder obtener la felicidad. Va a llegar un momento en el que reinventarnos, en el que aceptar la incertidumbre, en que lanzarnos al vacío, en que regresar a nosotros y redescubrirnos haciendo el vacío y haciendo la pausa, va a ser la estrategia mayor de aprendizaje. Y yo creo que ese es el shock del futuro, no el shock del futuro, sino el shock del presente. El gran desafío de ir más allá del placer cotidiano en el que nos quedamos retenidos y congelados al placer que nos inventamos de ser felices y renovarnos. Y cuando eso ocurre, realmente lo que estamos haciendo es ascendiendo en nuestro cerebro, desde el cerebro reptil, desde las ondas más lentas hasta las ondas más hiperconectadas y más rápidas, y estamos en un mundo de hiperconectividad que no es un mundo donde haya más desgaste y más velocidad, paradójicamente es un mundo donde hay mucho más quietud, más unidad, más integridad y más capacidad de disfrutar. A mí me gustaría mucho invitarlos que para la próxima vez nosotros nos hagamos un gran desafío. Y ese desafío es el de empresas felices, ¿no? Sociedades felices. Es el desafío de la felicidad como un derecho esencial que todos tenemos y además como la estrategia mayor de la conciencia para alcanzar la unidad y la integridad dentro de la hermandad que todos estamos necesitando. Un excelente reto, Jorge. Creo que vamos a poder consolidar mucho de lo que hemos hablado, darle sentido y entendimiento a la felicidad, que desafortunadamente es una palabra que se emplea a veces sin entenderla muy bien y creo que darle ese contexto va a ser muy interesante. Entonces, muchas gracias a todos por su conexión, por estar pendientes. Recuerden que ya también venimos haciendo unos escritos para que puedan guiarse, digamos, un poco en el video. Y bueno, muchas gracias y también esperamos sus comentarios, Pablo. Gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo para todos y seguimos en conexión. Bueno, entonces yo creo